Audioescuelasabática.com. Lección número 8 para el 20 de noviembre de 2021. Escoge pues la vida. Sábado 13 de noviembre. Para memorizar. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Una joven de 22 años fue diagnosticada con una enfermedad mortal, tumor cerebral. Incluso con todas las maravillas de la medicina moderna, no se podía hacer nada más que prolongar la agonía hasta lo inevitable. Pero esta joven Sandy no quería morir. Entonces tuvo un plan. Después de su muerte, le pondrían la cabeza en una tina de nitrógeno líquido congelado para preservar sus células cerebrales. Y allí esperaría 50 años, 100 años, 1000 años, hasta que la tecnología hubiera avanzado lo suficiente y su cerebro, compuesto por conexiones neuronales, podría cargarse en una computadora. Así Sandy podría vivir, tal vez incluso para siempre. Triste historia, no solo porque una joven estaba a punto de morir, sino también debido a donde puso su esperanza. Como la mayoría, Sandy quería vivir, pero eligió un camino que, a fin de cuentas, seguramente no funcionará. Esta semana, mientras seguimos en Deuteronomio, veremos la preferencia de vida y la oportunidad que se nos da de elegir la vida, pero elegirla en los términos que Dios, el dador y sustentador de la vida, nos ha ofrecido en su misericordia. Audioescuelasabática.com. Domingo 14 de noviembre. El árbol de la vida. Ninguno de nosotros pidió estar aquí, ¿verdad? No elegimos venir al mundo, ni tampoco elegimos dónde ni cuándo nacer, ni quiénes serían nuestros padres. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. Al igual que una hoja, una roca, una montaña, ellos no participaron en la decisión de Dios de crearlos. Como seres humanos, recibimos no solo la existencia, una roca tiene existencia, y no solo vida, una ameba tiene vida, sino vida como seres racionales libres, hechos a imagen de Dios. Pero tampoco hemos elegido venir al mundo como seres racionales libres, hechos a imagen de Dios. No obstante, lo que Dios nos ofrece es la opción de seguir existiendo, es decir, nos ofrece elegir la vida eterna en Él, que es lo que podemos tener gracias a Jesús y su muerte en la cruz. Escucha Génesis capítulo 2, versos 8 y 9 y 15 al 17, y capítulo 3, versos 22 y 23. ¿Qué dos opciones le presentó Dios a Adán con respecto a su existencia? Génesis capítulo 2, versos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
capítulo 3, versos 22 y 23. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue formado. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría continuado gozando del libre acceso a ese árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y llegó a quedar sujeto a la muerte, la sentencia divina: polvo eres y al polvo volverás, señala a la completa extinción de la vida. Conflicto de los siglos, página 587 y 588. Por lo tanto, desde el primer momento, la Biblia nos presenta una de dos opciones: o la vida eterna, que es lo que originalmente se suponía que teníamos, o la muerte eterna, que en cierto sentido es simplemente regresar a la nada de la que salimos en un principio. También es interesante que el árbol de la vida, que las Escrituras dicen que da inmortalidad y que aparece por primera vez en el primer libro de la Biblia, vuelve a aparecer en el último libro. Lee Apocalipsis capítulo 2, verso 7 y 22, verso 2 y 14. Quizás el mensaje sea que, aunque se suponía que teníamos acceso al árbol de la vida, debido al pecado perdimos ese acceso. Luego, al final, una vez que el problema del pecado haya finalizado definitiva y completamente, gracias a Jesús y al plan de salvación, los redimidos, aquellos que eligieron la vida, tendrán acceso al árbol de la vida como se suponía que teníamos desde el principio. Piénsalo, con nuestras decisiones diarias, ¿cómo estamos eligiendo para vida o para muerte? Audioescuelasabática.com. Lunes 15 de noviembre. No hay término medio. La Biblia, de principio a fin, nos presenta una de dos alternativas. Tenemos dos opciones. Escucha los siguientes versículos. ¿Qué dos opciones o alternativas se declaran abiertamente o están implícitas en estos textos y cómo se presentan estas opciones? Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Génesis capítulo 7, versos 22 y 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Primera de Juan capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En definitiva, no hay término medio para nosotros, los seres humanos. Antes que el gran conflicto acabe por completo, el pecado, Satanás, la maldad, la desobediencia y la rebelión serán erradicados. Después de que eso suceda, cada uno de nosotros individualmente tendrá garantizada la vida eterna que Dios originalmente había planeado que todos tuviéramos antes de la creación del mundo. O afrontaremos la muerte eterna, es decir, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. La Biblia no parece presentarnos otras opciones. ¿Cuál será nuestro destino? Esa respuesta, en última instancia, recae sobre nosotros. Las opciones que tenemos ante nosotros son la vida o la muerte. En el contexto de la vida eterna o la muerte eterna, la verdad bíblica de que el infierno no arde eternamente, ni tortura a la gente para siempre, ¿por qué es tan reconfortante? ¿Qué imagen daría del carácter de Dios si el tormento eterno consciente fuera en verdad el destino de los perdidos? Audioescuelasabática.com. Martes 16 de noviembre. La vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Hacia el final del libro de Deuteronomio, después de un largo discurso sobre lo que sucederá al pueblo si desobedece al Señor y viola las promesas del pacto, Deuteronomio 30 comienza con la promesa de que, aun si caían en desobediencia y eran castigados con el exilio, no obstante, Dios los restituiría a la tierra, es decir, si se arrepentían y se apartaban de sus malos caminos. Escucha Deuteronomio capítulo 30 versos 15 al 20. ¿Cuáles son las opciones que se le presentan al antiguo Israel? Estas opciones, ¿cómo reflejan lo que hemos visto en la Biblia, de principio a fin? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac
y Jacob que les había de dar. El Señor es muy claro. Él, Jehová, les ha presentado una de dos opciones, básicamente lo que hizo con Adán y Eva en el Edén. De hecho, las palabras hebreas para bien, Tov, y mal, Ra, en Deuteronomio capítulo 30, verso 15, son las mismas palabras hebreas que se utilizan en Génesis para el árbol del conocimiento del bien, Tov, y del mal, Ra. Aquí, como en toda la Biblia, no hay término medio, ni un lugar neutral donde estar. O servirán al Señor y tendrán vida, o elegirán la muerte. Lo mismo ocurre con nosotros. La vida, el bien, la bendición, ¿en contraste con qué? Con la muerte, el mal y la maldición. Sin embargo, en definitiva, se podría argumentar correctamente que Dios en realidad les ofrece solo el bien, solo la vida y solo la bendición. Si se apartan de Él, el resultado natural será la decadencia, aparte de su especial sustento y protección. Más allá de cómo entendamos este tema, el pueblo baraja estas opciones. También está muy clara la realidad de su libre albedrío, su libertad de elección. Estos versículos, junto con gran parte de la Biblia, no tienen sentido sin el santo don del libre albedrío. En otras palabras, el Señor les está diciendo: por lo tanto, con el libre albedrío que les he dado, escojan la vida, escojan la bendición, escojan el bien, no la muerte, el mal y la maldición. Parece demasiado obvio cuál sería la decisión acertada, ¿verdad? No obstante, sabemos lo que pasó. El gran conflicto era tan real en aquel entonces como lo es ahora, y debemos aprender del ejemplo de Israel lo que puede suceder si no nos entregamos por completo al Señor y elegimos la vida y todo lo que esta decisión implica. Escucha Deuteronomio capítulo 30, verso 20. Presta atención al vínculo entre el amor y la obediencia. ¿Qué debe hacer Israel para ser fiel al Señor? ¿Cómo se aplican a nosotros los mismos principios hoy? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Audioescuelasabática.com. Miércoles 17 de noviembre. No es demasiado difícil para ti. Al comienzo de Deuteronomio capítulo 30, el Señor señala lo que sucedería si el pueblo se arrepentía y se apartaba de sus malos caminos. ¡Qué promesas maravillosas recibieron también! Escucha Deuteronomio capítulo 30, versos 1 al 10. ¿Cuáles son las promesas que Dios les dio, a pesar de que este pasaje habla de lo que les sucedería si desobedecían? ¿Qué nos enseña esto sobre la gracia de Dios? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios.
aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sin duda, habrá sido reconfortante escuchar estas promesas. Aquí el punto no estaba en restarle importancia a la obediencia de ellos. El Señor no estaba ofreciendo una gracia barata. Al contrario, el propósito era mostrarle el amor de Dios y por tanto, en respuesta a ellos lo amarían también. Revelarían su amor en obediencia a lo que el pacto requería que hicieran. Escucha Deuteronomio capítulo 30 versos 11 al 14. ¿Qué les quiere decir el Señor allí? ¿Cuál es la promesa básica que se encuentra en estos versículos y qué pasajes del Nuevo Testamento piensas que reflejan la misma promesa? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Presta atención a este llamado con este hermoso lenguaje y una lógica irrefutable. El Señor no les pide nada demasiado difícil. El mandato de Dios no es demasiado difícil ni misterioso para que ellos no entiendan. Tampoco está demasiado lejos de su alcance para cumplirlo. No está muy arriba en el cielo, tan lejos que algún otro se lo tenga que alcanzar, ni está al otro lado del mar, para que alguien más tenga que llevárselo. Al contrario, el Señor dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio capítulo 30, verso 14. Es decir, parafraseando, ustedes la conocen lo suficientemente bien como para poder pronunciarla, y está en su corazón, así que saben lo que deben hacer. Por lo tanto, no hay excusa para no obedecer. Como sintetiza Elena de White, todos sus mandatos son habilitaciones. Palabras de vida del Gran Maestro, página 268. De hecho, el apóstol Pablo cita alguno de estos versículos en el contexto de la salvación en Cristo, es decir, Pablo se refiere a ellos como un ejemplo de justificación por la fe. Ver Romanos capítulo 10, versos 6 al 10. Entonces, si después de estos versículos en Deuteronomio se les dice a los hijos de Israel que elijan la vida o la muerte,
la bendición o la maldición, si ellos mediante la gracia y la fe escogen la vida, la tendrán. Hoy no es diferente, ¿verdad? Audioescuelasabática.com. Jueves 18 de noviembre. Una cuestión de adoración. La adoración es fundamental para la relación del pacto entre el Señor e Israel. Lo que los diferenciaba de todo el mundo que los rodeaba era que sólo ellos, como nación, adoraban al Dios verdadero, a diferencia de las diosas y los dioses falsos del mundo pagano, que en realidad no eran dioses en absoluto. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Escucha Deuteronomio capítulo 4, verso 19, capítulo 8, verso 19, capítulo 11, verso 16 y capítulo 30, verso 17. ¿Cuál es la advertencia común en todos estos versículos? ¿Por qué esta advertencia es esencial para la nación de Israel? Deuteronomio capítulo 4, verso 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Capítulo 8, verso 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Capítulo 11, verso 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Capítulo 30, verso 17. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres. Hace miles de años, al igual que hoy, el pueblo de Dios habitó en medio de culturas y entornos con reglamentos, tradiciones y conceptos que a menudo entraban en conflicto con su fe. Por lo tanto, el pueblo de Dios debía estar siempre en guardia, para que los caminos del mundo, sus ídolos y sus dioses no se convirtieran también en objetos de su adoración. Nuestro Dios es un Dios celoso. Deuteronomio capítulo 4, verso 24, capítulo 5, verso 9, capítulo 6, verso 15, y solo Él, como nuestro Creador y Redentor, es digno de nuestra adoración. Aquí tampoco hay término medio. O adoramos al Señor, que ofrece vida y bendiciones, o adoramos a cualquier otro Dios que solo puede ofrecer maldiciones y muerte. Escucha Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 15, y concéntrate en el aspecto de cómo se presenta la adoración allí. Luego compara estos versículos con Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. ¿Qué sucede aquí en Apocalipsis que refleja la advertencia dada en Deuteronomio y en todas las escrituras en realidad sobre la adoración falsa? Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 15. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada,
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No importa cuán diferente sea el contexto, la situación es la misma. ¿Adorará el pueblo al Dios verdadero y tendrá vida, o sucumbirá a las presiones, ya sean visibles, sutiles o ambas, para retirar su lealtad de Él y enfrentar la muerte? En última instancia, la respuesta está en cada corazón. Dios no obligó al antiguo Israel a seguirlo, ni nos obligará a nosotros tampoco. Como vemos en Apocalipsis capítulo 13, la fuerza es lo que emplearán la bestia y su imagen. Dios, en cambio, obra por amor. ¿Cómo podemos cerciorarnos de que, siquiera sutilmente, no estamos retirando lentamente nuestra lealtad a Jesús por algún otro Dios? Audioescuelasabática.com
Viernes 19 de noviembre, para estudiar y meditar. Tanto en aquella época como ahora, a todos se nos permite elegir. La palabra aquí es elección. A diferencia de un sector del cristianismo que plantea que, aun antes de que nazcan las personas, Dios predestinó a algunas de ellas no solo a perderse, sino incluso a arder en el infierno para siempre. Las Escrituras enseñan que nuestro libre albedrío para vida o muerte, bendición o maldición, el bien o el mal, determina qué triada, vida, bien, bendición, o muerte, mal, maldición, enfrentaremos en última instancia. Y qué bueno es saber que incluso si alguien toma la decisión equivocada, el resultado es la muerte eterna, no el tormento eterno en un lago de fuego interminable. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Mientras que la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. Conflicto de los siglos, página 599. Preguntas para dialogar. 1. En clase, analicen la idea presentada en el estudio del martes sobre si es Dios quien promueve directamente el castigo ahora mismo por la desobediencia, o si ocurre como consecuencia natural de los actos de desobediencia. ¿O podrían ser ambas cosas? ¿Podría haber casos en los que sea uno u otro? ¿Cómo entendemos este tema? 2. Los versículos que vimos en la declaración de Elena de White hoy, ¿qué nos enseñan acerca del poder de Dios que tenemos a disposición para vencer el pecado? 3. Lee Romanos capítulo 10, versos 1 al 10, donde Pablo cita Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 14, cuando expone la salvación por la fe en Jesús en contraste con la búsqueda de la salvación y la justificación por la ley. ¿Por qué crees que usó estos versículos en Deuteronomio? Presta especial atención a Romanos capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿A qué se refiere Pablo? 4. ¿De qué manera tu cultura, tu sociedad o tu grupo podrían tener puntos de vista que, si no estás atento, podrían conducirte a una adoración falsa?